Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Nuevamente les agradecemos que nos permitan compartir con ustedes y tener la oportunidad de visitar sus hogares. Todos los guatemaltecos sabemos que estamos ya prácticamente camino hacia un nuevo proceso eleccionario, en el cual dentro de unos pocos meses pues volveremos a elegir a las personas que vayan a dirigir los destinos de Guatemala en las diferentes instituciones. Desafortunadamente siempre se van repitiendo muchos de los errores y muchas de las situaciones que quisiéramos que ya no se den, pero obviamente es un proceso que requiere una madurez que tenemos que ir alcanzando paso a paso. Creemos que vamos en ello. La clave fundamental para que nosotros podamos tener una democracia como la que soñamos, como la que merecen los guatemaltecos, es obviamente usted, la persona que me está viendo, la persona que va a votar el día de la elección y que obviamente tiene que con su voto llevar la mejor selección hacia estas posiciones que van a estar en disputa. Creemos fundamental el tener un conocimiento amplio, votantes muy educados, muy conscientes, que sepan por qué van a votar, por qué van a emitir en una forma u otra ese derecho que tienen, que es el sufragio. La única forma de que esto pueda hacerse es a través de conocer realmente un poco de la historia, un poco de las cosas que han sucedido antes, ver qué ha pasado bueno para ver qué puede pasar mejor para Guatemala. Hago todo esto porque recientemente tuve una invitación para asistir a la presentación de un libro en la Embajada de México. Desafortunadamente esa vez no pude asistir. El libro se llama Los debates políticos de Guatemala, ustedes lo van a ver ahí en su pantalla, y su autor es el licenciado Roberto Ardón Quiñones, a quien hoy le damos la bienvenida. Licenciado, bienvenido a Acción Positiva. Doctor, muchas gracias, encantado de estar aquí con usted. Muchas gracias. El licenciado Roberto Ardón es abogado y notario y es ejecutivo gremial. Ha participado también en la docencia universitaria y ahora pues nos presenta un libro verdaderamente muy interesante, Los debates políticos de Guatemala. Licenciado, yo he leído el libro, lo voy a volver a leer porque me pareció verdaderamente fascinante todo lo que ahí se describe y obviamente muy atingente a lo que está viniendo para nosotros acá, porque habla de la historia que conlleva el hecho de los debates que se han producido entre diferentes candidatos a ocupar puestos de elección popular. ¿Nos puede contar un poquito usted la motivación para escribir este libro? Sí, doctor, muchas gracias. La verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho la historia del país y particularmente la historia política de Guatemala. Y creí importante llenar un vacío bibliográfico que existe en Guatemala porque cuando uno se acerca a buscar libros de historia reciente, lo que encuentra son libros sobre el conflicto armado, pues que está bien que se escriban, yo creo que es importante, pero no es el único episodio que ha sucedido reciente en Guatemala y particularmente en el mundo de la política. Entonces consideré que valía la pena retomar un tema que yo creo que es súper valioso, es muy importante, como usted lo mencionaba al inicio del programa, que es la discusión sana, tolerante, pacífica y constructiva de las ideas entre quienes aspiran a hacer gobierno o aspiran a ejercer funciones públicas. Y pensé que la mejor manera de poderlo hacer era recordar aquellos episodios que en la memoria de muchas generaciones guatemaltecas han sido los debates más memorables de nuestra historia. Y haciendo un ejercicio de tratar de encontrar cuáles eran estos episodios, llegué básicamente a 3 que yo los reseño con un buen nivel de detalle y algunos otros más que los menciono también. El objetivo era entonces, primero, llenar un vacío en materia de historia política. 2, recordar que han habido episodios importantes y memorables en la política del país. Y 3, aunque haya sido una feliz coincidencia que el libro haya aparecido en un año electoral, ciertamente también lo que busco y persigo es que se retome el arte perdido del debate político en el país. Y yo creo que es muy importante esto, tal vez me voy a permitir ampliar la pregunta para que usted nos dé la explicación con sus palabras y conceptos, porque estamos hablando de un debate político. Ahora, nosotros todos los años que se acerca una elección tenemos foros,
en los cuales se presentan, digamos, 14, 15 candidatos, tienen una oportunidad de 1 minuto o menos de 1 minuto para exponer su plan de gobierno en ciertas líneas. Pero usted está hablando acá de debates. Es correcto. Y me permito mencionar uno de ellos que seguramente ustedes tienen mucho en la memoria, y es el que ocurre entre el entonces presidente Vinicio Cerezo y Jorge Serrano. Un debate memorable, pero, licenciado, a ver, aclárenos un poquito. Debate y foro. ¿Cuál es la diferencia? Yo le diría 2 palabras claves que es importante que la teleaudiencia tenga presente. La primera es la palabra diferencia. Cuando en un ejercicio de diálogo no se produce claramente la diferencia entre lo que usted piensa y lo que yo pienso, no estamos ayudando al ciudadano a entender claramente en dónde estamos parados uno y el otro. Entonces, cuando realmente se produce un ejercicio en el que queda muy claro para los ciudadanos cuál es la diferencia, digamos, de 2 participantes en cualquier tema, estamos realmente logrando la esencia de un verdadero debate. Pero ese sería el primer tema. El segundo es la palabra controversia. La palabra controversia a veces puede sonar un poquito pesada porque puede sonar como a conflicto, pero no es así. La controversia significa 2 puntos de vista encontrados o diferentes. Y lo que eso permite es que yo tenga que convencer a la teleaudiencia que me esté escuchando por qué es mi punto más importante que el punto de vista de la otra persona que está frente a mí. Y eso lo que me hace es poder presentar evidencias, presentar argumentos, presentar ejemplos importantes. Los foros que usted menciona, doctor, que los venimos practicando desde principios de los años 90, son ejercicios estériles, son ejercicios, yo lo llamaría relativamente insípidos, donde no pasa ni lo uno ni lo otro, donde no es posible establecer diferencias y donde no hay el más mínimo atisbo de controversia entre las posiciones que se discuten. Entonces el ciudadano, después de 3 horas de escuchar a 10 o 12 políticos o 10 o 12 candidatos, termina con la sensación de que todos hablaron exactamente lo mismo, o que probablemente pues simplemente no hay una diferencia fundamental entre uno y otro. Eso no sirve a la democracia. Bueno, incluso al mismo candidato, porque al aquel candidato que le toca ser el 15 o 16 en la línea, claro, ya cuando le hacen la misma pregunta, obviamente está más que triada, exacto, el público más que aburrido, y él pues la verdad que no sabe ni qué va a contestar porque ha habido 16 antes que hablaron igual que él. O sea que yo sí creo que vale la pena, pues para usted que va a ser quien va a poner ese voto finalmente y va a decidir el destino de este país, empezar a pensar realmente qué es lo que debe haber, verdaderos debates o seguir con estos foros que no nos van a llevar a ningún lado. Desafortunadamente, pues usted menciona que a partir de los 90 esto se produce, se han puesto de moda un poco, las instituciones han querido contribuir y lo han hecho poniendo un esfuerzo importante para montar estos foros. Sí, yo creo que pero sí definitivamente vale la pena hacer una reingeniería del tema, creo yo, sí, para que esto sea un verdadero aporte. Pero entrando un poquito en el tema directo acá, usted mencionaba, yo hablé del debate famoso entre Vinicio Cerezo y Jorge Serrano, pero ¿por qué no nos cuenta usted cuáles son los 3 debates principales que están incluidos acá en el libro? A ver, el primero ocurre en un programa de televisión a mediados de los años 70, doctor. Debo decir que no era incluso periodo electoral, era el año 76 en un programa que se llama Estudio Abierto, que se transmitía en un canal. Y ahí se invita a participar a 2 figuras muy importantes, una de la izquierda política del país, Manuel Colo Margueta, que acababa de terminar su periodo como alcalde, y Alejandro Maldonado Aguirre, una figura de la derecha, que había sido ministro de Educación de Arana, del gobierno de Arana. Ambos personajes jóvenes, con una trayectoria política ya bastante larga, dicho sea de paso, a pesar de ser jóvenes, venían desde el tiempo de la liberación y la revolución, pero ambos muy bien cimentados, muy sólidos en sus opiniones y además muy respetuosos. Y entonces se les invita a confrontarse. Y durante 50 minutos ambos políticos son capaces de discutir temas como la reconstrucción, la historia política del país, las candidaturas militares, la participación política, en fin, una serie de temas bien interesantes, y lo hacen con gran propiedad, presentando siempre muchas evidencias. Y yo le diría que quien ve ese debate, pues termina dándole la razón a uno u otro cada vez que los escucha, porque son muy articulados.